Bueno, pues mire, ¿cómo explicarle esto? Son muy atípicas las conferencias de prensa ahora, ¿eh? Ya no se responde más que una pregunta por persona. Ayer había quedado pendiente, y esto es una nimiedad, es la forma y no el fondo de la mañanera, a la que vamos a ir en cualquier momento. Pero ayer había quedado pendiente Eduardo Esquivel Ancona, porque el presidente le respondió a Eduardo Esquivel Ancona su primera pregunta, y pues de pronto decidió ya irse, dijo, ya me quiero ir, ya, con mucho respeto, ¿no? Digo, ya me voy, ¿no? Y le dijo, ay, mañana te respondo la siguiente pregunta, ¿no? Y lo dejó pendiente. Hoy llega, se hace la presentación sobre salud, ya sabe, la consolidación del sector salud para buscar que pues se llegue a un sistema de salud para todos, con medicamentos para todos, con médicos para todos, de forma gratuita. Y después de eso dice, bueno, le voy a dar la palabra a Eduardo Esquivel Ancona, que quedó pendiente, luego señala a alguien más, no sabemos a quién fue, y luego otra persona, ¿no? Ah, bueno. Y Eduardo Esquivel Ancona le hizo un par de preguntas sobre finanzas, sobre economía, pero de ahí se soltó a hablar y hablar y hablar y a dar datos interesantísimos que ahora le vamos a comentar. Y una vez más termina su mañanera de forma, pues, inesperada. Son las 9:15 de la mañana, considerando que han habido mañaneras que terminan hasta las 11, imagínense usted, ¿no? La termina de forma inesperada porque, bueno, ya es el final del sexenio y no se consigue, pues, más preguntas, no hay la posibilidad de que alguien más le haga preguntas al presidente López Obrador. ¿Qué le digo? Da datos extremadamente fuertes, extremadamente duros. Cierra el presidente hablando de este incidente terrible ahí en Chiapas, también hablando del huracán eh, Beryl, el cual ya se, pues, el cual aumentó a categoría 5 y está ocasionando, pues, mucha preocupación ante su llegada a México y a los Estados Unidos. Dice el presidente que, bueno, que están preparados, pero que de todos modos le hace la recomendación a la población de que se piense que las cosas materiales son lo que menos deben importarnos, ¿no? Lo que menos deben importarnos son las cosas materiales, hay que salvar la vida. Se espera que para finales de esta semana es que llegue, pero yo le pido a usted que nos ve, que nos escucha, que por favor se mantenga pendiente de cualquier situación que ocurra, de cualquier, pues, incidente que pueda llegar a pasar ahí y de las recomendaciones de protección civil, de lo que vamos a estar informando aquí en Sin Censura, mientras nos llegue pues, la comunicación por parte de las autoridades. Así que muy pendientes de esto. Pero le digo, el presidente, pues desde un principio le responde a Eduardo Esquivel Ancona sobre, por ejemplo, el tipo cambiario, le habla de cómo es que es el primer gobierno, el suyo, desde 1970, en el que no hay una devaluación del peso. Destaca los incrementos absolutos en la recaudación por parte de Hacienda, habla de un 251,000 millones de pesos en el primer semestre de 2024. Y de ahí, Eduardo Esquivel Ancona pues le pregunta qué comentario le merece que ayer, en sesión privada de la Suprema Corte, la ministra Yasmín Esquivel pide la cabeza de Norma Piña por no ser una buena interlocutora entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Este es el tema, este es el fondo de la mañanera, no lo que pues acaba de ocurrir, los últimos datos que dio, ni termina la mañana, no. Esto es el fondo de la mañanera, este es el objetivo, el objeto absoluto de este clip que le estamos presentando. Esto que le pregunta Eduardo Esquivel Ancona sobre la cabeza de Norma Piña, lo que le responde el presidente, porque mire, de forma pues hasta ingenua, me parece, de los conservadores, han estado diciendo, ok, no va a la reforma, si no va a la reforma judicial, les damos la cabeza de Piña en bandeja de plata. Hombre, que eso que nos importa, ¿no? Sí, es por supuesto necesario que en algún momento esa señora deje de ser la ministra presidenta ante tanto daño que ha causado, pero ella es solamente uno de los síntomas de esta enfermedad
llamada Poder Judicial. Ella es la ministra presidenta Norma Piña, ha sido una afectación muy grave en cuanto a esta enfermedad que afecta a México, que tiene a México en la cama en estos momentos, pero es solamente uno de los síntomas, una de las afectaciones en estos momentos. No es la enfermedad que debe de curarse y no podría de ninguna forma el movimiento de la Cuarta Transformación dar su brazo a torcer y decir, órale, como nos están ofreciendo que ya se vaya Piña, les vamos a dar una reforma descafeinada como tanto menciona la compañera de reforma Claudia Guerrero, ¿no? Que estaba, insiste con que una reforma descafeinada y no sé qué, no sé cuánto. En primer lugar, el presidente López Obrador le dice, a ver, no es que no es que yo quiera la cabeza de Piña ni que renuncie. Dice que pues él tiene que respetar lo que opinan los ministros, pues es otro poder, pero que de todas formas el mejor método para resolver los problemas es el método democrático. Ese que está buscando en estos momentos renovar al Poder Judicial de manera ordenada, sin excluir a nadie. Pues si se pueden elegir los impartidores de justicia, se va a avanzar muchísimo, pues serán libres los políticos de políticos y potentados, estos jueces, al ser elegidos por el pueblo. Y le digo, es el momento en el que a grito pelado, la compañera de Reforma, Claudia Guerrero, quien por cierto, bueno, ella y su medio y sus compañeros fueron exhibidos en la mañanera, le cuestiona al presidente qué opina de que se esté planteando una reforma descafeinada a cambio de que renuncie la ministra presidenta Norma Piña. Lo otro, pues que la gente, que el pueblo, la mayoría, está a favor de esa reforma. ¿Cómo ir en contra de la voluntad de millones de mexicanos? Descafeinada a cambio de que la ministra Piña renuncia a la presidencia de la... Es que no hace falta que renuncie nadie, es nada más que continúe el debate, ¿sí?, sobre la necesidad de la reforma, hacer un buen análisis, un buen diagnóstico. Ya nosotros presentamos una iniciativa de ley, que se revise, que se vean los tiempos, los procedimientos que se deben de aplicar, que se fijen los tiempos para la elección y que se inicie el proceso con una convocatoria en donde puedan ya inscribirse los aspirantes de acuerdo a los requisitos. No, pero no, eso es el tiempo de la corrupción y del autoritarismo. No deben haber ese tipo de negociaciones. O sea, ¿mande? No, es que no es una concertación como era la costumbre en la época de, ¿cómo se llama?, Salinas. No. Que sea de conformidad con la Constitución y de conformidad con la ley. El procedimiento está muy claro. El presidente, titular del Ejecutivo, tiene facultad para enviar al Congreso una reforma a la Constitución. Ese es el procedimiento. Ya la enviamos. Entonces,
el Congreso revisa, discute, analiza y aprueba en su caso la reforma, incluso modifica términos, pasa a comisiones a las que correspondan, primero en una Cámara, luego va al Pleno, se vota. Como se trata de reforma constitucional, requiere mayoría calificada. Después pasa a la Cámara de Senadores, si es que se inicia en la Cámara de Diputados. Y es el mismo procedimiento, va también a comisiones y luego va al Pleno y ya luego se vota o se rechaza. Es el poder legislativo. Y una vez que está aprobada, en su caso, pues ya se aplica. Puede ser que se requiera una ley secundaria y al aprobarse la ley secundaria ya vendrían ahí los requisitos, lo más específico, o también en la misma reforma constitucional se establecen los procedimientos y ya se pone en práctica. Pero ¿para qué negociar? O sea, a ver, ¿qué pasa si renuncio? ¿Podrían ustedes aceptar si yo renuncio, si dijera un ministro, una ministra, podrían ustedes aceptar que nada más se eligieran a los ministros y no a los magistrados y a los jueces? No, no. O sí, aceptamos, renunciamos o vamos a aprobar la reforma, pero que no dejemos nuestros cargos hasta dentro de 3 años. No, que lo decida la legislatura y luego que lo decida el pueblo. Pero la verdad, van bien en el poder legislativo. Y no es una cosa en contra de la señora Piña. Ella llega ahí, desde luego tiene procedimientos que uno no puede aceptar o compartir, pero no solo es ella. Es una crisis del Poder Judicial. ¿Y cómo se enfrenta una crisis? ¿Cómo se enfrenta una decadencia? Pues con una reforma, con una transformación, no parchando.
¿Qué hizo el presidente Cedillo? Quitó a los ministros, claro, negociado. Eso se podría, nada más que no debe seguirse con estas prácticas. Eso no ayuda. Negociado porque a todos les dio su pensión vitalicia, bono y todo, bien atendidos. Y él puso a los nuevos. ¿Y qué se resolvió? Nada. No. Y no creo que sea eso, pues. Para descafeinarla. No. Eso de descafeinado. Hacerla menos. Sí. Eso lo inventaron los centristas, de la llamada izquierda moderna de Europa. Socialismo descafeinado o políticas descafeinadas, ¿no? No, que descafeinado ni que nada. ¿Quién toma café descafeinado? ¿Ah? Nadie. Yo le soy perfectamente Pluma y- que me ofrecen café descafeinado, pues no, gracias, ¿no? Ya café, mire, a lo mejor los puristas del café me van a matar, pero muchas veces, pues uno piensa en el sabor del café como no tan agradable y simple y sencillamente se buscan los efectos de alerta que provoca la cafeína. Entonces, por lo cual, pues un café descafeinado, pues qué chiste tendría, pero hay gente que me dice, no, a mí sí me gusta el sabor del café y sus otras propiedades y prefiero el café descafeinado. Bueno, pues aparentemente al presidente López Obrador no le gusta el café descafeinado como que le dice a una reforma descafeinada, ¡ni madres! Yo digo lo mismo, ¿eh? Nada de que reformas de que descafeinadas, pues, qué insistente la reportera de Reforma, como están insistentes los conservadores y la oposición, de precisamente una reforma descafeinada con tal de que no podamos los mexicanos elegir a nuestros impartidores de justicia. Fíjese, no solamente lo trae Reforma, el Partido Acción Nacional, de hecho por ahí don David debe tener el clip, si no me equivoco, Jorge Romero, este personaje que es uno de los miembros más claros del cártel panista inmobiliario, ya salió a decir que pues él está a favor y que están proponiendo como Partido Acción Nacional una reforma más laxa, una reforma más alternativa, que no electoraliza, así dice él, ¿no? A la selección de los jueces. Esto es lo que dice este infame sujeto. Hola, soy Jorge Romero y hoy te quisiera hablar sobre la reforma al Poder Judicial, esta que está sonando mucho. Primero quiero decirte que en el PAN ya hicimos nuestra tarea, ya la estudiamos, ya la analizamos a profundidad. Yo te he ofrecido que en el PAN habremos de cambiar y a comenzar a ser más propositivos. Y por eso, así como coincidimos con algunas de sus partes, también encontramos varios elementos que creo nos deben preocupar a todos. En el PAN creemos que someter a votación los cargos de ministros, magistrados y jueces acabaría por partidizar estos cargos, los politizaría. Cargos que son esencialmente técnicos, que deben ser autónomos, que deben ser ciudadanos. Creemos que el Poder Judicial debe de ser completamente ajeno a los vaivenes políticos de nuestro país. Someterlos a votación también podría suponer que la impartición de justicia en nuestro país podría vulnerarse por la delincuencia organizada. Pero en el PAN entendemos que ya no solo podemos decir que no. Entonces hoy proponemos el cómo sí. Por eso elaboramos una propuesta alternativa de reforma con propuestas concretas. Te comparto las esenciales. 1. La creación de comités de selección independientes, compuestas por miembros del mismo Poder Judicial, académicos, universidades, Poder Legislativo, sociedad civil, barras de abogados. 2. Una evaluación basada en méritos profesionales.
no políticos. 13. Incluir en el proceso audiencias públicas, donde se examinen las calificaciones y el historial de las y los aspirantes. Y 4, que cualquier ciudadano interesado pueda competir por oposición, por cualquiera de los cargos judiciales en México. Esta reforma debe ser el producto, pues, de todas y de todos. Cuenta siempre con el PAN. Qué forma de cerrar, ¿no? Dice este cuate que contamos siempre con el PAN. Mejor decir, bueno, tú, Toño, tú específicamente, tú no cuentas con el PAN. No, ni quiero, gracias. Gracias, señores, pero no gracias. ¿Ve cómo se oponen a esta reforma? Dice que el hecho de que podamos elegir como mexicanos, como pueblo de México, a nuestros jueces, a nuestros impartidores de justicia, podría ser algo conflictivo, algo que incluso vulneraría nuestra realidad y que podría permitir que ya siempre meten el crimen organizado. Estos cínicos que metieron el crimen organizado en la política abiertamente y que es hoy conocido por todos. Tan es así que uno de sus máximos representantes, Genaro García Luna, y aunque ellos nieguen que sea del partido, lo es, está aquí en Estados Unidos a punto de recibir una sentencia, ya después de haber sido declarado culpable de una serie de cargos relacionados al narcotráfico. El secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, todavía después de lo que han causado en el Partido Acción Nacional, se atreven a volver a meter en esto el crimen organizado y a decir que podría, pues, provocar problemáticas con el crimen organizado. Como si en estos momentos los jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial de la Federación no estuvieran abiertamente liberando a delincuentes y narcotraficantes, ¿no? Date cabrón. Por eso es que el presidente, bueno, pues se burla de ellos y le dice, no, hombre, descafeinada ni madres. Y aclara que no tiene algo en contra de la señora Piña, que aunque pues tenga cosas inaceptables, pues no solamente es ella, sino una crisis en todo el Poder Judicial. Y miren, aparentemente el presidente se burló de las chayoteadas de algunos corresponsales de la mañanera. Por eso le quiero preguntar,